Hola, muy buenas tardes. Mis queridos compañeros, yo les quiero contar cómo fue mi experiencia con las entrevistas que tuve, ya que no estuve el sábado pasado con ustedes, pero bueno, les voy a contar un poquito. Y bueno, en general, mi primera entrevista fue con una chica que no conocía, la acababa de conocer, la conocí en la convención de Herbalife y, y pensé que podría ser una buena oportunidad para desarrollar mis preguntas abiertas con ella. Y efectivamente le conté lo que yo estaba haciendo y le dije que le iba a hacer unas cuantas preguntas. Fue una oportunidad muy buena. Ella, pienso que yo le hacía una pregunta y la respuesta de ella era bastante larga. Se demoraba y se extendía y se salía del tema y iba por muchos lados. Me pareció como difícil interrumpirla para hacerle una segunda pregunta porque creo que hablaba un poquito más de lo normal. Entonces ya al final yo ya estaba como perdiendo el interés a la conversación y me costó un poquito ya como acabar la entrevista, o sea, como decir, ok, sí, listo, bueno, muchas gracias, hasta aquí nomás es suficiente, porque sí, la verdad fue una conversación muy larga, para mi gusto un poquito, no sé, o sea, fuera del tema, se salía demasiado del tema de lo que estábamos hablando, entonces fue un poquito difícil y yo me desconcentré hasta tal punto que le perdí interés a la conversación. Con ella me demoré más o menos unos 15 minutos, 18 minutos conversando hasta que logré ya cortarla y decirle gracias. Mi segunda entrevista, en cambio, fue todo lo contrario. Fue con mi sobrina de 13 años. Me costó primero que todo entablar lo que fueron las preguntas abiertas. Yo la conozco, sé que ella es de pocas palabras, entonces quería que las preguntas le dieran la oportunidad de que me pudiera dar una respuesta larga. Entonces me costó un poquito conseguir ese tipo de preguntas. Sin embargo, las respuestas de ella fueron sí, está bien, alargaba un poquito, yo trataba de que le decía, bueno, pero ¿cuál es la razón? Entonces ella de pronto se alargaba un poco, la conversación fue realmente corta, no duraríamos más de 5, 7 minutos en la conversación y sí sentí que me costó un poco de trabajo la, la manera como manejar, cómo hacer de que ella hablara. Esa parte me costó, para mí fue difícil ver cómo lograr que ella pudiera mantener una respuesta larga y yo poder interrumpirle con otra pregunta y que pudiéramos mantener una conversación pues coherente, y esa parte fue un poquito complicada. En mi tercera entrevista, creo que fue la mejor entrevista, se la hice a Darío y le hablamos del tema de su vida pasada. Entonces, esta conversación fue muy interesante. Él aportó mucho. Las preguntas que yo le hacía me las contestaba pues, de una manera muy, o sea, muy al grano de lo que yo quería oír, y además me daba pie para yo tener otro tipo de preguntas. En esta conversación nos demoramos como unos 13 minutos. Fue muy interesante porque me sentí como que, además, como con una persona que me estaba apoyando en lo que yo estaba queriendo sacar de él. Entonces, esta entrevista para mí fue pues, la mejor de todas y fue en la que más cómoda me sentí. Yo pienso que como conclusión, tengo que mejorar mucho el analizar o el tipo de preguntas que quería hacer, si, sobre todo con la niña, si yo no las tenía preparadas, había sido muy complicado mantener esta conversación. Con la primera chica tenía unas cuantas preguntas preparadas, pero como ella daba pie a hablar de otras cuantas otras cosas que yo no había preparado, pues me agarré de esas otras preguntas para alargar de pronto la entrevista. Y creo que eso, bueno, en esa parte puedo mejorar, y la otra parte que pues un poquito desconcentrada también fue con la primera entrevista porque el tema a veces se salía, entonces yo quería
a preguntar lo que yo había preparado, no me daba como el espacio para hacerlo, entonces me desconcentré un poquito en esa parte de la primera entrevista. De resto creo que fue una oportunidad muy buena, me gustó mucho, pero sí pienso que definitivamente necesito aprender más a hacer preguntas abiertas, que me fluyan, que no las tenga que preparar. Yo quisiera que me salieran así de repente y que me fueran fluyendo y fluyendo. Me imagino que eso vendrá con la práctica, pero en el momento sí siento que esa parte todavía me da un poquito de estrés. Pero de todas maneras estoy feliz. Y bueno, es la primera vez que estoy haciendo esto. Ojalá se vea bien y me entiendan lo que dije. Si no hablé muy rápido, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.